Hay muchas personas padres de familia, que se han comunicado con el programa y que han dicho que no tienen y no han tenido todavía la opción de vacunar a sus hijos, simplemente porque la vacuna no está disponible. No está en todas las comunas. En un centro de salud, no está en todas las comunas, no está. El calendario de la vacunación del colegio se ha modificado una y otra vez, y hasta ahora, cuando ya vamos acercándonos a mediados de mayo, no tienen la vacuna, diputado Castro. ¿Cómo explicamos a esos papás y qué le decimos? ¿Cuándo van a poder vacunar a sus hijos? La verdad es que esta es una situación bastante incómoda, porque en su momento, cuando esto, recordemos en abril, hubo el primer quiebre de stock, ahí hubo un compromiso de reponer en la segunda mitad de abril todas las vacunas necesarias, precisamente para los niños, porque las primeras se usaron en adultos mayores. Sin embargo, esto ha sido muy desigual en distintos territorios del país. En un momento también hubo una controversia entre alcaldes y Ministerio de Salud sobre quién tenía la culpa de esto, pero lo que importa al final es que se ponga disponible la vacuna. Quedan todavía días, no puedo hablar de tantas semanas, pero todavía es posible vacunarse antes de que llegue el virus, porque esa es la gracia, preparar la defensa. Entonces, yo en eso le pediría derechamente al Ministerio de Salud que pueda dar una explicación clara, porque hoy día nunca se aseguró de que íbamos a tener una carestía de vacunas. Esto era independiente de la epidemia, porque esto viene de antes, viene programado. Claro. Entonces, no es factible, y en eso también me gustaría preguntarle a los colegas que están en los móviles, a la Rosita, a Enrique, porque la verdad, esta es una conducta tradicional de vacunación, e incluso muchas veces sobran vacunas y se puede vacunar en otros años a personas que no tenían los grupos de riesgo. Pero ahora, si hay niños, como tú señalas, porque efectivamente así está ocurriendo, estamos en un problema, porque ya estamos en la mitad de mayo y hay inquietud, hay nerviosismo, ya después se pasa la micro, como se dice en buen chileno, porque ya no hay oportunidad. Entonces yo creo que esto es urgente, y se lo digo a Enrique, que está en la mesa social, particularmente, que está directamente con la autoridad, poder resolver esto una vez por todas, tanto en lo público como en lo privado. A ver, doctor París, ¿qué pasa con las vacunas? La gran pregunta este año, ¿dónde están las vacunas? El ejercicio que hizo Joaquín Salazar, nuestro periodista, de llamar a los distintos vacunatorios que le dijeran no hay disponibilidad, siga llamando, puede que lleguen 1 o 2 semanas, o tuvo suerte, venga al tiro, porque hoy día tenemos vacunas, mañana no sabemos. ¿Dónde están las vacunas, doctor París? ¿Usted qué información maneja usted que está en la mesa social COVID-19? No lo escuchamos, doctor. No lo escucho, doctor. No lo escuchamos. Veo que está... Ahí sí. Este tema realmente no lo hemos tocado en la mesa social. Nosotros hemos insistido en que la campaña de vacunación contra la influenza tiene que ser muy efectiva, pero acogiendo la sugerencia de Juan Luis, obviamente que el viernes voy a tocar este tema con mucha fuerza porque no tenía estos antecedentes, pero hay antecedentes, sí, desgraciadamente, que confirman una baja tasa de vacunación. Acabo de revisar la página web del MinSal mismo, donde publica las tasas. En promedio se ha vacunado el 90%, pero entre 6 meses y 5 años de edad solo se ha vacunado el 69% de los niños. ¿Eso es muy poco? De primero a quinto básico solo se ha vacunado el 75% de los niños. Y lo más grave es que las embarazadas, en el grupo de embarazadas, solo se ha vacunado el 54% de la población a vacunar. Entonces hay algo obviamente que está funcionando mal, que hay que corregirlo, como dice Juan Luis, de inmediato, que hay que ver dónde están las vacunas, dónde se perdieron, en qué camino están, porque sobre todo en los niños de 6 meses a 5 años y en las embarazadas es muy grave, muy baja la cobertura. En otros años ha sido al revés, los niños han tenido una cobertura altísima y al revés, los adultos mayores costaba más vacunarlos. Este año cambió. Desgraciadamente puede que tenga que ver con la suspensión de las clases, porque obviamente los equipos de salud van a vacunar a los niños de primero a quinto básico en el colegio, y cuando tú suspendes las clases después cuesta mucho conseguir o ubicar a esos niños. Ahí hay que hacer una campaña en conjunto con los alcaldes, hacer un llamado para que las mamás lleven a los niños a los colegios en forma ordenada, ¿sí? En forma planificada, por edades, por RUT, por lo que sea, por cursos, para que no haya contagio, y vacunarlos rápidamente. Sí, lo que pasa... Y sobre todo las embarazadas. Las embarazadas tienen una tasa muy baja de vacunación, 54% es bajísimo. Sí, pues.
porque esto se suma también a que las embarazadas no están yendo a control de embarazo. Eso ya está publicado, igual que muchos pacientes crónicos no están yendo a control y las mamás no están llevando a los niños a control de salud porque tienen miedo del coronavirus. Entonces hay que hacer una campaña rápida de educación, quitarles el miedo. La gente en los consultorios o en los lugares donde van a vacunarse tienen que entrar por otra puerta, no pueden entrar por el mismo lugar donde entran los pacientes que van a consultar por enfermedad. Se llama triaje, o separar los pacientes. Por lo tanto, este es un dato que ustedes están relevando, que es muy importante. Y obviamente que lamento muchísimo la muerte de Philip. Uno siempre se olvida, y a lo mejor la mamá nos está viendo, en primer lugar, deberíamos lamentar la muerte de ese niño. Philip, sí, desgraciadamente ocurrió por falta de vacuna. Eso es lo primero que hay que decir siempre. Una vida no tiene valor. El valor es inalcanzable. Por lo tanto, lo primero, obviamente, acompañar a esa mamá, saludarla si es que nos está viendo y lamentar la pérdida de su hijo. Absolutamente, doctor París. El punto es que, claro, el año pasado lamentablemente la vacunación o quienes eran población de riesgo era hasta los 5 años y Philip no alcanzaba a estar dentro de ese grupo, pero tampoco la madre pudo comprarlo de manera particular. Hoy día, efectivamente, hay algunas comunas que están muy bien en el tema de vacunación, pero hay otras que están pésimos. En la comuna, y lo hablábamos acá en la semana, doctor París, con usted en el estudio, en la comuna en que yo vivo, mi hija tiene fecha de vacunación para el 29 de mayo. 29 de mayo. Recordemos que la vacuna no hace efecto de inmediato, que se demora alrededor de 2 semanas. O sea, mi hija recién el 15 de junio, si es que todo sale bien, podría estar vacunada. Esta vacunación es en el colegio y organizada por la municipalidad. Yo he llamado al consultorio de la municipalidad y no saben cuándo, ni dónde, ni cómo les va a llegar la vacuna. En las farmacias no hay disponible. Hubo, y había que comprarla a través de internet, pero se agotaron de inmediato y ya no hay. Y solo quedan algunos datos que a uno le llegan de una enfermera particular que tiene y que va a vacunar a la casa, y sería. Pero esta es la realidad. Y en el caso de mi hijo, que tiene 4 años, en el colegio ni siquiera han mandado la información de cuándo va a ser vacunado. Nada. Y esa fecha... Juli, o sea, ni tu hijo de 4 años, ni Polito, ni la Juli. No, la Juli tiene fecha para el 29 de mayo. Pero, ¿y esa fecha te la dieron antes de la cuarentena? No, me la dieron ahora. Porque por la presión de los apoderados que preguntábamos cuándo van a vacunar. Es que yo conozco apoderados que le dieron fecha y que justo su comuna entró en cuarentena y no se pudo cumplir la vacunación en la fecha que le dieron. Bueno, ahora con cuarentena por la restricción también de movilidad. A mí me dieron fecha y sin cuarentena me suspendieron la vacunación. 24 horas antes de la vacuna. Me dijeron, el martes vacunan a tus hijos y había que llevarlos al colegio. El mayor le suspendieron la vacunación un día antes. Y al más chico llegó al colegio y lo que le dijo el presidente, a él le vamos a poner media dosis. Entonces mi señora dijo, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? Media dosis. Eso es lo que le corresponde a él, porque aquí figura que no sé qué. Le tiraron una chiva porque era, la mamá me decía, o sea, era una excusa. ¿Por qué no me dijo que no habían vacunas nomás? No, le pusieron media dosis. Entonces quedó con media dosis y no sé cómo opera eso. O sea, no sé si queda inmune o medio inmune. Claro. Mira, yo quiero pedirle especialmente a Enrique, que está viéndonos y escuchándonos, que especialmente este año, digámoslo con claridad, se amplió en los niños la edad de vacunación hasta los 10. Hasta los 10 y también las embarazadas durante todo el embarazo, no después de cierta semana del embarazo. Entonces, estos niveles bajos de vacunación en los niños y en las embarazadas, con los datos que ha dado Enrique, tienen que remecer a la autoridad para que haya una decisión que se comunique el mismo día viernes y la gente sepa a ciencia cierta cuándo se produce la vacunación, para que ya terminemos con esta incertidumbre, porque esto es muy dramático saber que hay otro virus que está por llegar, ¿verdad? Y que si no nos pilló preparados y había toda una campaña permanente que está programada, financiada, tiene que funcionar y tiene que ser asequible al público. Es tan así que yo me he metido todos los días a las páginas de las clínicas. Porque uno dice, ya sabéis que da lo mismo, o sea, quiero vacunarlo. Claro. Y en las páginas no hay tampoco hora. Y no hay hora. Y hice el ejercicio en una y hasta en junio no había hora. No sé si las habían bloqueado porque no tenían las vacunas contra la influenza, pero no había hora en los vacunatorios. Yo no sé si se confiaron de que los niños están en la casa y probablemente no van a ir al colegio en un buen tiempo más. O porque no han llegado. O porque simplemente no hay, pero hubo una redirección de las vacunas. A mí me gustaría preguntarle a Rosa Ollarse, que nos está escuchando muy atentamente ahí desde su casa. Rosa, ¿cómo se organiza el tema de las vacunas? Porque da la sensación de que las vacunas iban para los colegios a los niños,
pero como se suspendieron las clases, dijeron reordenémoslas. ¿A quiénes? Al personal de Fuerzas Armadas, de Carabineros, que están en la calle, que están más expuestos, a la gente de la tercera edad. Pero como los niños están en la casa, no los vacunemos este año o vacunémonos más adelante. ¿Cómo se organiza eso? Bueno, lo primero decir que la vacunación se planifica desde el nivel central del Ministerio de Salud con los grupos objetivos. Las poblaciones totales, por ejemplo, este año se planificó para los niños que van de 6 meses a los 10 años y antes era hasta los 6 años. Para las mujeres embarazadas antes era las 13 semanas en adelante, ahora es todo durante todo el periodo que están embarazadas, todas las embarazadas. Para todos los enfermos crónicos y también los adultos mayores. Todo eso estaba planificado y una población que estaba planificada que era sobre 7 millones, me parece que exactamente no tengo el número acá, pero eran sobre 7 millones. Sin embargo, con el tema COVID, esta vacunación se solicitó por lo menos la llegada de una gran cantidad de dosis, que fueron las primeras que llegaron a Chile, para empezar la vacunación, el proceso en marzo. Adelantar este proceso con la finalidad que la gente estuviera vacunada e enfrentar cuando llegara el virus. Entonces se vacunó una gran cantidad, pero hay que partir de la base que lo primero que llegó es lo que se aceleró esta producción en los laboratorios para que los laboratorios hicieran llegar a Chile esta vacuna, y además se compraron otras cantidades adicionales y también obviamente se pidió, porque aquí no solamente se vacunó se vacunaron los niños, las personas, los adultos mayores, la parte programada, sino que también hubieron otras prioridades que surgieron con el tema del COVID. Sí. La fuerza pública. Sí. Exacto, pero también, y los otros fueron los funcionarios públicos que se tenían que vacunar obligadamente, de lo contrario tenían que desistir por escrito de su vacuna. Ya. Entonces, pero surgió en el camino que se suspendieron las clases, que siempre se va a vacunar al colegio, al primero básico, se iba a vacunar hasta los 10 años. Rosa, perdón, ¿sí? hay un pequeño paréntesis. ¿Fue un error suspender las clases cuando se suspendieron? Debimos haber esperado una semana más, y esa presión de los alcaldes, que fue aplaudida en su momento por mucha gente, fue una medida... ¿Fue apresurada? A ver, aquí hay dos, no lo vamos a saber nunca. ¿Y por qué no lo vamos a saber si fue apresurado o no? Porque lo que se vio, que había mucha contaminación a través de los medios de transporte, y lo que se quiso evitar fue precisamente la contaminación de los medios de transporte, como el metro, por ejemplo, los colegios de las comunas que son de Providencia, Las Condes, va mucho niño que viene desde otras comunas. Por ejemplo, Providencia, y hay un porcentaje altísimo de jóvenes que vienen de comuna de Maipú y de otras comunas que son del sector poniente. Entonces, lo que se quiso hacer fue evitar una contaminación mayor dentro del medio de transporte. No lo vamos a saber exactamente, probablemente va a hacer un estudio muy profundo para ver si esto tuvo un efecto, un impacto o no, de haber, no haber avanzado con las clases de los niños, pero no nos olvidemos que los niños son los que más transmiten los virus y los llevan a sus casas. Entonces, todos los adultos mayores que vivían, que son cuidados por los niños, los abuelitos, las abuelas, que son cuidados por los niños, que se cuidan los niños, habrían estado probablemente, yo estoy diciendo una cantidad, más enfermos, más contaminados, y habríamos tenido más casos. Entonces, no lo vamos a saber, pero es importante también aclarar que vacunas existen todavía. Yo consulté a algunas personas, me dicen que existen vacunas. ¿Pero dónde están? Claro, esa es la cosa. Bueno, yo creo que aquí un tema que también no es menor, que cuando las vacunas se colocan, hay una cantidad de vacunas que se guardan para la segunda dosis de los niños menores. Se les coloca una dosis, por eso es importante la edad. En algunos casos se les coloca una dosis, probablemente esa media dosis que dice acá nuestro, periodista, Eduardo, claro, que esa media dosis después tenía que ser complementada con la segunda dosis. Eso, se la van a tener que colocar, porque sí o sí esas vacunas probablemente estén guardadas para ese menor, ¿ya? Eso tiene que estar porque están las vacunas disponibles. Ahora, había una remesa de la cual yo me perdí, porque ya no estoy, una remesa que tenía que llegar, ahora yo me imagino que esa remesa tendría que haber llegado. Sí,